Disculpen, voy a comenzar a grabar ya la clase de hoy día martes entonces. Y me pueden interrumpir en cualquier minuto. Lo que vamos a ver hoy día un poco es terminar el apunte que teníamos referido a lo que era la contabilidad y los hechos económicos, y quiero que entiendan un poquito, antes de seguir avanzando, lo que son estos hechos económicos, ¿ya? Una cosa es mencionarlos y otro es empezar a entender qué son, para qué sirven, cómo están constituidos en la empresa. Así que voy a comenzar a compartir pantalla entonces con ustedes. Compartir pantalla, aquí voy. ¿Ya? Me dicen cuando esté compartiendo, por favor. A veces. Ahí sí. Me parece que ya lo están viendo. Me voy a ir Sí, profesor, sí. al final del apunte, ya entendiendo que ya lo han podido ver. Disculpen, ahí estoy. Y en esta parte final, ayer le estaba diciendo los activos, ¿verdad? Me quedé en esa parte y quiero terminar explicando esa parte. Por una parte, el patrimonio, que dijimos que eran bienes, explicamos lo que eran derechos y obligaciones, ¿verdad? Había una diferencia entre los bienes y los derechos. Un derecho es algo intangible, pero me da derecho a la posibilidad de cobrar dinero por alguna situación. Tengo el derecho a hacerlo, ¿ya? Entonces, el concepto que vamos a ver a continuación dice relación con los activos. ¿Qué son los activos? Bienes, recursos y derechos que tiene una empresa. Por eso era importante que ustedes entendieran lo que es un derecho. El derecho a cobrar algo. ¿Ya? ¿A quién? A quien le he vendido. Le puedo haber vendido con una factura. ¿Ya? El cliente se llevó la mercadería. Pero yo tengo el derecho a la retribución, a que me pague en dinero. Esos son derechos. ¿Ya? Y hay una serie de otros derechos que también son intangibles. El derecho de marca, por ejemplo. ¿Ya? Yo quiero, en realidad, hay un producto ruso que no está aquí en Chile, ¿ya? De una relojería. Y me encantaría tener esa marca aquí en Chile, ¿ya? Y que ellos me envíen los productos, yo se los pago naturalmente, pero quiero ser el único distribuidor en Chile de esa marca de reloj, ¿ya? Un reloj ruso, qué sé yo, de estos antiguos, que tiene una esfera de cristal, qué sé yo, algo bonito. No está aquí en Chile y creo que hay un mercado para eso, entonces quiero hacer un negocio con ellos y les pido, entonces, pagarles un derecho de marca. Entonces ellos me dicen, mira, nosotros tenemos una buena marca, está posicionada a nivel mundial, y no tenemos ningún problema en venderte y hacerte representante, y tú nos pagas un derecho de marca. Es decir, tú vas a ser el que va a vender ese producto aquí en Chile, ¿ya? Y yo les pago un derecho de marca, ¿ya? Entonces, por eso las marcas, a veces ustedes han escuchado que los carabineros andan persiguiendo ahí a los vendedores ambulantes, cuando venden falsificaciones, zapatillas, Nike, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Entonces, es por eso, es porque alguien está pagando un derecho, y si yo pago, naturalmente no quiero que alguien más esté con una falsificación vendiéndola porque me quita el negocio, ¿ya? Y nos perjudica. Entonces, por eso las empresas pagan esos derechos para tener la exclusividad, digamos, en vender algún tipo de marca en ese producto. Eso se llama derecho de marca. Y también es intangible, ¿ya? Es como el derecho, es como una patente. También uno paga una patente, pero tiene derecho a lo mejor a una patente de alcohol, ¿ya? Entonces, yo tengo derecho a vender alcoholes, naturalmente son patentes bastante caras, pero yo estoy dispuesto a pagar 15 millones, 18 millones que sé yo, digamos, por una patente, para poder vender ese tipo de productos. Entonces, esos son derechos, son cosas intangibles, ¿de acuerdo? Si tengo una letra por cobrar, por ejemplo, le vendí a un cliente y el cliente me documentó con un documento, con una letra, ok, entonces yo tengo el derecho a cobrar esa letra, ¿ya? Entonces, son distintos los bienes. Ayer les explicaba bastante bien el tema de los bienes, digamos, porque los bienes son más bien tangibles, ¿ya? Entonces, los recursos son de tipo financiero. Cuando hablamos de recursos, le estoy hablando netamente de dinero, ¿ya? Y las obligaciones, naturalmente, que son lo que tengo que pagar, ¿ya?
tengo la obligación de pagar algo, ¿ya? Entonces, los elementos que forman el patrimonio de una empresa, porque si se constituye una empresa, ¿ya?, que es un ente jurídico distinto del dueño, quiero hacer la salvedad, una empresa es distinto del dueño. Yo puedo constituir una empresa, y la empresa se va a llamar Tres Palitos Limitada, ¿ya? Se me ocurrió ese nombre, digamos, ya, ok. Creo esa empresa, entonces saco los permisos, las patentes, inscribo el derecho de marca por ahí en el Ministerio de Economía, que se yo, hago todos mis trámites, inscribo un NIC, que se yo, para tener los derechos en internet, bla, 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 y pago, y tengo que pagar un montón de cosas, digamos, para tener una empresa hay que pagar. Pero estoy dispuesto porque creo que el producto que tengo es bueno y podemos hacer, puedo crecer, digamos, con el negocio. Pues eso siempre son las expectativas que tiene la gente cuando crea un negocio. Por lo tanto, lo que pretendo es, si bien en un principio coloco un capital, ese capital va creciendo y se transforma en un minuto determinado en un patrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente tengo dinero, sino voy a tener bienes, voy a tener terrenos, edificaciones y una serie de otras cosas, mercadería, y por eso hablamos de patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los activos? Corresponden a todos aquellos bienes que la empresa tiene. Son todos aquellos bienes que la empresa tiene de diferentes formas, ¿ya? Bienes, recursos, derechos, por si acaso. Entonces, lo que la empresa tiene, en la parte de activos, un local comercial propio a lo mejor, máquinas y equipos, herramientas, muebles y útiles, equipos computacionales, mercadería, dinero, dinero en caja, dinero en el banco, etc. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos del concepto de activo, ustedes tienen que pensar lo que tengo. Entonces piensen ahora en ustedes, lo que ustedes tienen. ¿Qué tienen ustedes? Eso que tienen ustedes, desde el punto de vista contable, se llama activos. Todo lo que sea de su propiedad son activos. ¿De acuerdo? Entonces piensen. A lo mejor algunos de ustedes me van a decir, yo no tengo nada mío. Bueno, a lo mejor puede que sí, puede que no. Pero tendríamos que empezar, a lo mejor tiene un celular. Ok, tiene un celular. ¿Ya? ¿Es suyo? Sí, yo lo pagué, etcétera, trabajé y me lo compré. Entonces es suyo el celular. ¿Ya? Está su nombre. ¿Qué más tiene? Tiene ropa. ¿De acuerdo? Sí, también tiene ropa. Tiene carteras. Tiene bolsos. Tiene zapatos. Tiene mochilas. ¿Ya? Tiene una bicicleta. A lo mejor tiene una moto. Etcétera, y usted empieza a sumar. ¿Le prestó plata a un amigo? Ok. Tiene un derecho a cobrarle esa plata a su amigo. ¿Ya? ¿Tiene obligaciones? Sí. Mira, ¿sabes qué? Fui a Falabella y le compré un televisor. Compré un equipo de música. ¿Ya? Compré una impresora. Compré una lámpara. ¿Ya? Pero no la he pagado todavía. Entonces tengo una obligación también. ¿De acuerdo? Entonces así empezamos a ver, a entender lo que uno tiene, lo que las empresas tienen. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de los activos, lo que las empresas tienen, estos bienes que ellos tienen. Entonces, ahí les digo una serie de ejemplos de que ustedes pueden entender, digamos, qué es lo que tienen. Más lo que le deben a la empresa. Estos son los derechos. Esta parte de acá, lo que le deben a la empresa son los derechos. Facturas que, recuerden que las empresas, cuando venden, tienen la obligación de emitir boletas o facturas. ¿Ya? Si no emiten esos documentos, la verdad es que están vendiendo en negro. Cuando hablamos del término venta en negro, significa que no estás cumpliendo con la ley. Si el Servicio de Impuestos Internos, un fiscalizador, etcétera, te detectan que no estás entregando boletas por las ventas, te clausuran el negocio y les colocan esos carteles que dice clausurado. Entonces, cada vez que ustedes vean una tienda que dice clausurado, es simplemente porque algún fiscalizador detectó que en esa tienda están vendiendo licores sin boleta, están vendiendo cigarros sin boleta, están vendiendo, no sé, lo que sea, por decir algo. ¿Ya? Están vendiendo televisores, están vendiendo vehículos en negro. Claro, no están pagando más impuestos, por eso las sanciones es la clausura del negocio. Y las multas a vida y por haber. ¿De acuerdo? Porque esas son las reglas para tener un negocio. Entonces, facturas por cobrar, letras por cobrar, deuda de los clientes, etc. Ahí podemos entender entonces que hay derechos que yo tengo a cobrar algo. ¿Qué son los pasivos? Ayer dije, les mencioné las palabras, activos y pasivos y patrimonio.
Vamos a entrar entonces, ¿qué son los pasivos? Corresponde a todos aquellos bienes que la empresa debe de diferentes formas, adeuda, ¿ya? Cuando dice aquí debe, es que adeuda de diferentes formas, además de lo que le debe a los dueños. Ya, les dije en un segundo, para que lo entiendan bien, que las empresas o las unidades económicas son personas jurídicas distintas a los dueños. ¿Qué significa eso? Que tiene un root diferente al suyo, como persona jurídica, ¿ya? Y hay distintas formas de constituir las personas jurídicas, no sé, Falabella, Carosi, Sabori, qué sé yo, van a tener algunas razones sociales, digamos, que son cómo se constituyen, y también van a tener una marca publicitaria, ¿ya? A lo mejor Falabella no se llama Falabella cuando se constituyó, sino se llama Sociedad de Inversiones, no sé qué cosa, Falabella Limitada, Falabella Sociedad Anónima, Falabella, etc. ¿Ya? Que son las formas de constituirse en nuestro país. Y por lo tanto, como es una persona distinta, todo lo que esa empresa tiene se lo debe a alguien. Todo. Lo que una empresa tiene, lo debe. ¿A quién? A terceras personas ajenas a la empresa, que no tienen nada que ver con la empresa, que yo les compré algo y simplemente se lo adeudo. Entonces, se le adeuda a terceros ajenos a la empresa. Bueno, ¿y lo otro que tiene? Bueno, se lo adeuda a los dueños o al dueño. No sé si me entienden. Si yo creo una empresa jurídicamente, mire, yo en este minuto a lo mejor tengo en mi bolsillo 100 millones de pesos, no hay yo qué hacer con ellos. Si los dejo en el banco, ganan una miseria, porque los intereses ahí en este país son miserables, ¿ya? Pero vaya a pedir 100 millones de ustedes al banco, le van a cobrar un ojo de la cara, ¿ya? A 3 años plazo estoy seguro que me cobran mínimo unos 140 millones, ¿ya? O 40 millones de intereses. Pero si yo coloco 100 millones a 3 años, estoy seguro que me ganan 300 lucas. Ya, un poquito más, 1,5 millones, listo. No va a ganar más a lo mejor. Vamos por ahí anda. ¿Me entienden? Entonces esa diferencia es abismante aquí en Chile. ¿Ya? En la colocación, en la captación de dinero. Pero bien, entonces les decía que todo lo que la empresa tiene, se lo deuda. Yo tenía 100 millones, creé una empresa. Y esa empresa se va a llamar Tres Palitos Limitada. Entonces, si Tres Palitos Limitada tiene 100 millones de pesos para funcionar, significa que esos 100 millones me los debe a mí. ¿A quién? Al dueño. ¿De acuerdo? Así funciona el tema. Entonces, todo lo que la empresa tenga se lo debe a alguien. ¿A quién? A terceros ajenos a la empresa, ya, porque le compró mercadería, no se la ha pagado todavía, entonces tiene la deuda. O el resto que tiene se lo debe a los dueños. Así de simple. Todo lo que la empresa tiene, lo adeuda. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, ¿qué cosa tiene? Activos. ¿Ya? Estos activos, este local comercial, si bien están a nombre de esa empresa, pero si la empresa se liquidara, hay que pagar la venta del local comercial, hay que pagar la venta de las máquinas, herramientas, etc. Y toda la plata que recaudemos cuando estemos liquidando la sociedad va al dueño. ¿De acuerdo? Y todo lo que cobremos, naturalmente, también va al dueño. Por eso se llaman activos. Y los pasivos, entonces, ¿qué tenemos en pasivos? Lo que se les debe a terceras personas. ¿Ya? Letras por pagar. Yo iba a comprar una mercadería, no me conocen, y entonces allá me dijeron, mira, no tenemos ningún problema en venderte, pero por favor firma nuestras letras por pagar. ¿Ya? O podrían decirme, déjanos unos cheques, ¿de acuerdo? A plazo, a 30, 60, y están todos esos cheques pendientes de pago. También son deudas, ¿ya? Deudas con los proveedores, créditos bancarios, le pedí un préstamo al banco y se lo debo. Entonces, las deudas son pasivos, así se denominan, pasivos. ¿Pasivos con quién? Con terceros ajenos a la empresa. Porque el banco no tiene nada que ver conmigo, que me haya prestado la plata, un tema de que yo negocié con ellos, les pedí un préstamo, me pasaron 100 millones de pesos, les tengo que pagar 140 de aquí a 3 años. Ok, bueno, esas son las condiciones. ¿Ya? Pero son deudas con terceros. ¿Ya? Por eso los créditos bancarios, préstamos bancarios es exactamente lo mismo. Un crédito bancario, un préstamo bancario, para que entiendan, es lo mismo. ¿Ya? Deudas por compras al crédito, préstamo, etc. En realidad estamos hablando de pasivos.
ya, pasivos con proveedores, con acreedores, con letras por pagar, con cheques por pagar, qué sé yo. Todo lo que diga por pagar, remuneraciones por pagar, ya que son sueldos por pagar, AFP por pagar, ISAPRES por pagar, ya, arriendos por pagar, cualquier cosa que digamos por pagar, usted ya va a entender que es una deuda. Si es una deuda, es un pasivo. ¿De acuerdo? Así de simple. Si no es más complejo. Simplemente usar la lógica. Entonces, todo lo que tengo, piensen ahora que si fueran ustedes una empresa. Si ustedes son una empresa, todo lo que tengan lo deben. ¿A quién? A terceros que no le han pagado las deudas o a los dueños. Así de simple. Por lo tanto, si vende toda la empresa, se lo tiene que pagar. ¿A quién? Primero paga las deudas que no ha pagado, le paga al banco, le paga a los proveedores, etc. Y lo que reste es lo que corresponde a los dueños. Ahí está el patrimonio. ¿Ya? Esto es lo que nos quedó. Este es nuestro patrimonio. Ok, listo, genial. ¿Ya? Entonces, el capital, ¿cómo se constituye el patrimonio o lo que se le debe a los dueños, digamos? El capital, en el fondo, es lo que llamamos la inversión inicial. ¿Ya? Para iniciar un negocio, uno aporta un capital. Pero eso al inicio, cuando yo creo la empresa, ahí tengo mi capital. ¿Ya? Y puede ser un capital en dinero, puede ser un capital en mercaderías, puede ser un capital en terrenos, puede ser un capital en maquinaria, en equipos computacionales, ¿ya? De distintas formas, digamos, vehículos, qué sé yo. Lo que yo tenga lo puedo aportar porque me interesa que esto a lo mejor sirva para el negocio, por lo tanto lo hago como un aporte y ese es mi capital. Así comienzo. Pero en el transcurso del tiempo, de un periodo determinado de tiempo, un año, por ejemplo, un año plazo, eso que originalmente yo metí en el negocio puede haber sufrido variaciones, puede haber tenido utilidades, ¿verdad? Y si tengo utilidades, genial, significa que el negocio me fue bien, digamos, estoy ganando dinero, ¿ya? Entonces tengo esas utilidades, ¿ya? Entonces ya lo que la empresa debe no es solamente el capital del dueño, sino también le debe las utilidades que vaya generando. ¿De acuerdo? Si es que generó utilidades. Porque también el patrimonio se podría disminuir cuando tengo pérdidas. El negocio estuvo pésimo, la verdad es que mejor cerremos el negocio, liquidamos y nos vamos para la casa. Pescamos el dinero y hacemos otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le sucedió en el último tiempo a muchos empresarios, digamos, por el tema de la pandemia, del COVID? Tuvieron que cerrar, ¿ya? Quebrar. Entonces, en el mes de septiembre creo que se quebraron como 75.000 empresas, una cosa por el estilo, una cifra más o menos aberrante. Desde el punto de vista de lo que está sucediendo y lo que puede seguir sucediendo. Por eso, la situación económica siempre es importante que ustedes estén atentos como ciudadanos ya que empiezan a entender un poco más el mundo. Y esto es así, digamos. Desgraciadamente esta pandemia no solamente tiene efectos en la vida de las personas, sino también efectos económicos en las naciones, en los países, digamos, que van a sufrir estragos, donde sus economías locales se van a ir al suelo y donde los que van a sobrevivir son las grandes corporaciones, las grandes empresas y las grandes multinacionales. ¿Ya? De una u otra forma el tema funciona de esa forma. ¿Ya? Pero bueno, así es el sistema, digamos, el sistema económico, el modelo económico, digamos, la globalización, digamos, esta apertura a todos los mercados del mundo, donde todos pueden transar con todos, bienes, productos, servicios, donde las guerras en realidad ya no son guerras de armas, de pistolas, sino ahora prácticamente son guerras económicas, ¿ya? En donde todos salimos afectados porque una guerra económica entre Estados Unidos y China, donde se colocan aranceles, ustedes escuchan la palabra arancel, simplemente significa que si yo compro un producto a un proveedor chino, ¿ya? Y le quiero traer una taza, a lo mejor a importar una taza, esta taza que tengo acá, a lo mejor me vale 100 pesos. Pero derivado del tema del arancel y esta guerra que tienen, entonces vienen y me suben la tasa con unos impuestos que va a cobrar el Estado y me dicen, no, el arancel de esta tasa van a ser 1.000 pesos. ¿Ya? Si tú traes esa tasa, por ejemplo, a Estados Unidos, si lleváramos esa tasa de China a Estados Unidos, le van a cobrar 1.000 pesos, más lo que vale la tasa. Entonces la tasa se va a tener que vender, o sea, se va a comprar en 1.100 pesos.
por los impuestos. Imagínense en cuánto se va a tener que vender esa tasa. Ya no es competitiva en el mercado norteamericano, porque ¿quién va a comprar una tasa ya en 1.100 pesos más la utilidad que quiere ganar el empresario? ¿Ya? Se hace inviable entonces el negocio de traer productos desde China. A su vez, China también le coloca aranceles ya en esta guerra comercial y el único que pierde es el consumidor, los consumidores. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saco la plata para comprar esa tasa? Entonces tengo que ir a buscar otra tasa, ¿ya? Otro celular, otro televisor, y así sucesivamente. Entonces, las guerras comerciales, en realidad es lo que estamos viendo hoy día y lo llevamos observando hace bastante tiempo, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿ya? Algunos pueden salir más beneficiados, ¿ya? Y otros menos, pero a la larga, estos temas, estas guerras comerciales igual traen grandes consecuencias a las personas, ¿ya? Hay empresas que ganan mucho o hay empresas que tienen que ir a la quiebra, ¿de acuerdo? Bueno, pero así funciona nuestro mundo derivado de esta globalización. ¿Por qué? Simplemente por la hegemonía económica, ¿ya? ¿Qué país tiene la economía más poderosa del mundo? El que tenga la economía más poderosa significa que los estados recaudan mucho más impuestos y con esos impuestos pueden comprar armas atómicas, cohetes, aviones, misiles, portaaviones, lo que ustedes quieran, digamos, porque el estado es un estado rico y puede hacer inversiones, ¿ya? En la medida que las economías de los países crecen, ¿ya? Si la economía de Chile crece, Chile puede adquirir un nuevo barco, nuevos aviones, nuevos hospitales, nuevas carreteras, ¿ya? Nueva infraestructura, nuevos colegios, mejores universidades, mejor educación, etc. Supuestamente, digamos, vamos en esa línea. Por eso la economía es importante, ¿de acuerdo? Y ahora, esas unidades económicas, me voy a una sola, esa unidad económica entonces tiene una constitución donde va a tener activos y va a tener pasivos, ¿ya? Los activos son los bienes, recursos y derechos que tiene, ¿ya? Y los pasivos son las obligaciones que uno haya cancelado, porque una vez que las cancela ya no tiene las obligaciones, pero sí tiene la deuda, ¿ya? En este caso, de los dueños del capital, la utilidad, etcétera, las reservas que tenga por ahí, porque en algún minuto uno dice, me gustaría tener una reserva para esto, ¿verdad? Voy a dejar esta platita aquí guardada para alguna cosa, ¿verdad? En futuro. Entonces, también forman parte del patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que llamamos capital inicial, para que no se confundan con el tema del patrimonio, el capital inicial es cuando al principio yo hago mi inversión. Y aquí les doy un ejemplo. El aporte de capital es un préstamo, para que lo entiendan, que los socios o su dueño hacen a la empresa, a esta persona jurídica distinta. Si ustedes, cualquiera de ustedes quiere hacer una empresa, naturalmente se dirige al Servicio de Impuesto Interno, le pregunta cuáles son todos los requisitos para constituir una empresa, qué tipo de empresa quiere usted, una sociedad, una empresa individual, qué sé yo, y le van a dar una serie de instrucciones de lo que tiene que hacer para constituirse. ¿Ya? Usted cumple con todos los requisitos, digamos, y rápidamente a lo mejor en un día puede hacer su empresa. Si se mete al Servicio de Impuesto Interno y dice empresa en un día, ya, ok, genial, hacer la empresa no cuesta nada. Pero después, una vez que la constituyes, naturalmente que tienes que empezar a declarar tu IVA. ¿Ya? Ventas o no ventas, tienes que declarar en el formulario, digamos, lo que corresponde y vas a tener una serie de obligaciones. A lo mejor llevar una contabilidad simplificada, una contabilidad completa, ¿ya? Etcétera, dependiendo a qué régimen tributario te acojas, etcétera, y ahí viene toda una serie de sutilidades que dicen relación con el funcionamiento de una entidad jurídica, que tiene obligaciones, y naturalmente y también tiene derechos. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, y existe un código del comercio, digamos. En ese código del comercio tú tienes que ver ya cómo te inserta, digamos, y hay leyes que te salvaguardan naturalmente. Si vendes mercadería y no te las quieren pagar, tú tienes todos los derechos de exigir naturalmente la restitución, digamos, en dinero de aquello que hayas vendido, digamos. Entonces, ahí viene todo un tema de un marco, digamos, contractual y jurídico que apoya el funcionamiento de las empresas, ¿ya? Así que, bien, pues veamos este ejemplo, ¿ya? Para formar la empresa C&J, Carlos y Jessica decían aportar cada uno la suma de 1,5 millones de pesos, ¿de acuerdo? Cada uno. ¿Qué significa? Que en realidad entre los dos van a ser 3 millones de pesos, con lo cual inicia sus actividades con un capital de 3 millones. Decimos de inmediato,
Ok, ellos van a aportar entonces un recurso, ¿ya? Dinero cada uno de 1,5 millones, entonces si se lo prestan a la empresa, entonces el capital con que va a iniciar esa empresa es de 1 millón de pesos en efectivo, ¿ya? Por una parte va a tener el dinero y por otra parte va a tener la obligación de restituir ese dinero, y ese préstamo en el inicio se llama capital. Si uno dice, oye, el capital, es la deuda que tiene la empresa con el dueño, ¿ya? El aporte inicial que le hizo el dueño. ¿Eso es capital? Sí, eso es, la deuda que tiene la empresa con el dueño. ¿De acuerdo? Oye, ¿y tiene recursos? Claro que tiene recursos financieros, pues tiene 3 millones de pesos en plata. Mira, tiene 3 millones de plata y tiene una deuda de 3 millones en capital. Genial. Listo, así de simple. ¿Ya? No sé si se entiende. Y así, con esta igualdad, porque es una igualdad, es una ecuación, ya les voy a explicar un poquito más la ecuación, pero siempre la contabilidad en una empresa piénsala como una ecuación, ¿ya? Si tengo algo, es porque lo debo. Entonces, si tengo recursos o activos, es porque tengo pasivos, ¿de acuerdo? Así funciona. ¿Pasivos con quién? Pasivos con terceros ajenos que no he pagado por estos recursos que tengo acá. Si compré un camión, por ejemplo, y no lo he pagado, tengo una deuda del camión, un pasivo, ¿ya? Pero también tengo una parte que es, sigue siendo la deuda que tengo con el dueño, el capital, ¿de acuerdo? Entonces activo menos pasivo igual capital. Y cuando llamamos patrimonio, en el fondo es porque ya pasó un poquito de tiempo y ese patrimonio es la diferencia que me queda simplemente restar los activos menos los pasivos, eso es lo que me va quedando, ¿ya? Porque no hay nadie a quien más pagárselo, ¿ya? Me puede quedar menos patrimonio o más patrimonio del que originalmente tuve. A lo mejor inicié con 3 millones, a lo mejor al término del año ya gasté los 3 millones y me quedaron 10 lucas. La verdad es que perdí 2.990.000 pesos. Así de simple, ¿ya? Puede ser, porque las empresas o ganan o pierden, ¿de acuerdo? Entonces, las personas naturales, Carlos aporta 1,5 millones, Jessica aporta 1,5 millones, ¿ya? La persona jurídica, entonces la empresa CIJ recibe 3 millones de pesos. Es decir, el capital inicial son 3 millones en dinero y el aporte es de Juan, de Carlos y de Jessica. ¿Ok? 1,5 millones, 1,5 millones. Así es lo que hacemos esta igualdad. ¿Se entiende? Por una parte, hago un aporte de 3 millones y a quien se le debe, entonces le va a deber a Carlos y a Jessica, ¿ya? Esos 3 millones representan dinero en efectivo. Antes de la empresa no tenía nada. Lo que tiene, lo que le deben, nada. Es decir, no tiene nada de recursos, no tiene nada de derechos, ¿ya? Activos, antes del aporte de capital. Después del aporte de capital, yo hago un aporte de capital, entonces, ¿qué va a tener? 3 millones de pesos. Aún no tiene nada que cobrar, por lo tanto, sigue teniendo 3 millones de pesos. ¿Se entiende? Antes del aporte, en pasivos, como la empresa no tenía nada, entonces está en cero. No tenía nada porque no existe. No se ha constituido jurídicamente. Por lo tanto, lo que se le debe a terceros, a quien no la empresa, es cero, y lo que se le debe a los dueños es cero. Después del aporte, naturalmente, lo que se le debe a terceros es cero, pero lo que se le debe a los dueños son 3 millones. Es decir, tengo 3 millones, ¿y por qué? ¿Y a quién se los debo? Se los debo a los dueños. ¿Dudas? Ahora acepto consultas, porque ahora vamos a ver algunos ejemplos al respecto, pero vuelvo con ustedes, dejo de compartir y me regreso con ustedes, para que no se me queden dormidos ahí, y ahora vamos a ver un ejercicio. Pero, consultas, dudas, opiniones. Opinen algo, por favor. Profe, yo tengo una consulta. Déjame ver. Javier, cuéntame. ¿Los inversionistas qué tipo de activos serían? ¿O no son activos? A ver, un inversionista viene siendo un dueño de una sociedad. Te explico. Cuando hablamos de inversionistas, son los que aportan en el fondo el capital para que una empresa funcione. A lo mejor alguien tiene
una empresa está funcionando, pero en un minuto determinado necesita una mayor inversión. Entonces uno puede buscar un socio y ellos me traen más dinero. A lo mejor el socio dice, mira, yo la verdad no me quiero encargar de la administración, no me quiero encargar de nada, yo solamente te paso la plata y al final del año tú me tienes que responder con utilidades. ¿De acuerdo? Esos inversionistas van a hacer un aporte de capital. Por lo tanto, si hacen un aporte de capital, son dueños. Ahora, si es una sociedad anónima, por ejemplo, para que entiendan, ustedes siempre han escuchado la palabra sociedad anónima. La sociedad anónima, lo que prevalece es el capital. Ese es su interés. Y lo que hacen con el capital es dividirlo. Es decir, mira, nosotros vamos a emitir acciones, ¿ya? Esas acciones cada una le vamos a asignar un valor de 10 pesos. Vamos a emitir 1.000.000 de acciones y vamos a vender esas acciones. En el mercado existen muchos inversionistas y vienen y compran paquetes accionarios. Algunos son accionistas mayoritarios, los que constituyen la sociedad normalmente son familias o, ¿ya? Que tienen recursos económicos, entonces se asocian y crean una sociedad anónima. Pero si les falta más recursos para crecer, porque quieren colocar una planta, a lo mejor en alguna región donde no estén, digamos, porque ven que hay un potencial, entonces a lo mejor requieren más inversionistas. Entonces colocan otro paquete accionario, ¿ya? Se reciben esos recursos, se distribuyen, se manejan, se invierten esos recursos, y al término del año, cuando generemos el balance, el estado de situación financiera, naturalmente ahí vemos la utilidad que hemos generado con esa nueva inversión. ¿De acuerdo? Y pagamos los dividendos. ¿Ya? Entonces las inversiones son en el fondo los que nos colocan dinero para que una empresa funcione, y lo que la empresa tiene es la obligación de pagar, ¿ya? En algún minuto, digamos, si liquida o si los inversionistas a veces dejan la inversión ahí por años, digamos, ¿ya? Se van juntando las utilidades, etcétera, y en algún minuto quieren vender su participación o quieren vender las acciones, o de la forma que se haya efectuado, digamos, según la forma, digamos, jurídica que haya tomado la inversión para ingresarla a una empresa. ¿De acuerdo? Esos son inversionistas, personas que tienen un capital y dicen, ¿en qué invierto ahora? ¿Ah? Entonces se van ahí hablan con un corredor de la bolsa, le dicen, oye, sabes que tengo plata, pero no sé en qué invertirla, ¿qué me propones tú? Mira, yo te ofrezco un paquete accionario donde tú vas a tener participación en esta sociedad, en esta sociedad, en esta sociedad, ¿ya? Y se supone que tú vas a ir por la trayectoria que tienen estas empresas, generan normalmente una utilidad del orden del 5% de tu inversión. Ah, ok, me conviene, sabes que me tinca, toma. El corredor se lleva una tajadita, digamos, de la transacción, ¿ya? Y yo me transformo en inversionista de varias sociedades, no solamente de una. ¿Se entiende? Pero tengo una participación de parte del capital de esas sociedades. ¿Se entiende? Profe, una consulta también, ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto, pues. Adelante, dime. Corte. Si llega a esos inversionistas, o sea, ¿ellos son los que capturan los buenos proyectos o ellos vienen por referencia de otras personas, por red de contacto, o simultáneamente todas? ¿Cómo es ese mundo? A ver, de nuevo. Un inversionista es una persona que tiene capital. ¿De acuerdo? Ujú. Quiere constituir su propia sociedad eventualmente. Entonces quiere invertir en algún buen negocio. Las empresas siempre están buscando capital. Pueden recurrir al mercado financiero, a los bancos o instituciones financieras, digamos, para que obtener capital para poder seguir funcionando. ¿Por qué se requiere capital? Porque hay que... Pero, ¿ese sería un crédito comercial, profe? ¿Cómo? ¿Ese sería un crédito comercial o no? ¿O qué tipo de crédito es? Porque hay distintos, creo. Pero también, como le digo, la constitución de sociedades, cuando son sociedades anónimas, por ejemplo, lo que están haciendo es vender paquetes accionarios, ¿ya? En donde, por ejemplo, Cencosud quiere vender un paquete accionario, digamos, porque quiere colocar un nuevo mall, a lo mejor en Colombia, a lo mejor lo quiere colocar en Venezuela. Entonces se buscan inversionistas. Aquí en Chile, por ejemplo, hay muchas instituciones de educación, ¿ya? Que son manejadas por grandes corporaciones de inversionistas.
Porque los inversionistas son las personas que tienen capital y quieren invertir en algo, ¿para qué? Para obtener rentabilidad. Hay un grupo, por ejemplo, que aquí en Chile, un grupo extranjero, que aquí en Chile ha invertido en educación. Y claro, tiene universidades, tiene colegios, tiene institutos, etcétera, y sus inversiones, ellos colocan el capital y naturalmente el gerente general es el que tiene que hacer rendir esas inversiones. El inversionista lo que hace es, porque piensan en un inversionista, es alguien que simplemente vive de las rentas, no le trabaja un día a nadie y no le interesa trabajar. Él solamente tiene plata y dice, ¿dónde coloco mi plata hoy en día? ¿En una empresa agrícola? ¿En qué tipo de empresas? Entonces, naturalmente que hay captadores de inversiones, te dicen, mira, invierte en esto, invierte en una empresa de transporte. Hoy en día lo que te conviene es invertir en un laboratorio que están fabricando mascarillas. A lo mejor hoy día te conviene en esta empresa de acá, de plásticos. No lo sé. Pero los inversionistas son los que tienen dinero y están dispuestos a hacer inversiones en distintos tipos de empresas o en una sola empresa. Inversionista es eso, el que está dispuesto a invertir dinero para que un negocio funcione. No le interesa dejar la plata en el banco. ¿Por qué? Porque el banco les paga tan poco intereses que en el fondo lo que conviene es meter la plata en algún tipo de empresa o en varios tipos de empresas de tal forma de seguir haciendo crecer el dinero. Y lo que hacen los inversionistas es hacer crecer su capital, su inversión. Después obtienen las... Profe, ¿Dime? ejemplo de eso son los colegios Montessori, ¿o no? Si pertenece a grupos privados, naturalmente sí, porque son personas privadas, pueden pertenecer a corporaciones de inversión, etcétera, porque lo que se busca es rentabilizar el tema. Claro que aquí en Chile, Ah, por ejemplo, la educación no persigue fines de lucro, ¿ya? Lo sacaron por ley, pero es una forma de invisibilizar, ¿ya? Negocios y transparentarlos, ¿ya? Los inversionistas siguen detrás, y ustedes dirán, oye, bueno, y si no persiguen fines de lucro, ¿para qué están? Bueno, ahí está el tema, digamos, de descubrir cómo siguen obteniendo algún tipo de rentabilidad, porque si no, no existirían colegios privados, señores, ¿ya? ¿Por qué? Porque naturalmente, si alguien quiere tener un negocio, ¿ya? Es para algo, digamos. Yo no voy a tener plata metida en colegios y me dicen, oye, no vas a ganar un peso. Entonces saco mi plata, saco mi inversión, digamos, la retiro, vendo mi participación, que la compre otro que esté dispuesto, digamos, a no ganar un peso, digamos, ¿ya? Y bien, yo pesco mi plata y la meto en, no sé, en una empresa petrolera, la meto en una empresa eléctrica, la meto en una empresa de agua, qué sé yo, ya en alguna cosa que sea que me rente, digamos. Si el capitalista es así, el inversionista es así, busca rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Hay gente, como digo, que no le trabaja y no le va a trabajar un día a nadie, a lo mejor el resto de su familia tampoco le gusta trabajar. Simplemente se dedican a vacacionar, a vivir de las rentas, sus cuentas corrientes se llenan día a día, ya no tienen la menor idea de la plata que tienen, solo saben que tienen plata. ¿De acuerdo? Hay gente así. En el mundo está lleno de gente que vive solamente de capitales, que le encanta comprar yates, que le encanta comprar de inversiones inmobiliarias. ¿Han escuchado de inversiones inmobiliarias? Alguien dice, mira, compro departamentos. Entonces no me conformo con un departamento, compro 20 departamentos, 30 departamentos. E invierto Eso, y le hacen una pensión. ¿Cómo? Lo que hacen es comprar un piso en el departamento y hacen una pensión. También. Y Ahí estamos hablando de pequeños inversionistas. Los grandes inversionistas hacen inversiones millonarias, digamos. Y en Chile, para que ustedes entiendan, existe un organismo que se llama Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? Esa Comisión para el Mercado Financiero lo que hace es regular a todas las empresas, sociedades anónimas que están aquí en Chile, ¿ya? Y toda esta sociedad anónima le tiene que reportar mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, digamos, sus estados financieros y todos los tipos de operaciones que van efectuando, quiénes son los dueños, etcétera. Cuando hay cambios de acciones, porque alguien vendió sus acciones, viene otra persona, las compró, ¿ya? Y por lo tanto hay un cambio de mando en la empresa.
Bueno, estas empresas también se muestran al mundo, ¿ya? Porque Chile quiere ser un país transparente, que llame naturalmente a los inversionistas extranjeros para decirles que aquí Chile es un estupendo país para crecer y hacer inversiones, que no tienen plenas garantías de que sus inversiones van a ser naturalmente resguardadas, digamos que van a obtener las utilidades que se les promete, etcétera, y que el país tiene un tema jurídico que va a respaldar absolutamente eso. ¿De acuerdo? Entonces nosotros les podemos vender los bosques, les podemos vender el agua, les podemos vender terreno, les podemos vender lo que ustedes quieran, digamos, porque en realidad el inversionista lo que busca es invertir en algo para explotarlo y después, si quiere, se va o no se va. ¿De acuerdo? Así de simple el tema. Ya, rápidamente, jóvenes, continúo, digamos, espero haberte aclarado el tema que me hayas consultado. Sí, profe. Y ahora te hago la siguiente... les comparto la siguiente página, digamos, porque vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, un segundo. Déjenme buscar el apunte. Déjenme cerrar acá. Y ustedes lo tenían acá, ejemplos de partida doble. Miren, aquí les comparto entonces. Me dicen la hora, alguien a las 12:20 cerramos. Aquí les comparto pantalla entonces. Y mira, quiero que entiendan algo antes de pasarles la materia de lo que es la partida doble o ecuación del inventario. ¿Ya? Porque lo que vieron cuando les dije esa pequeña igualdad que les mostré, ¿qué le estaba mostrando? Por una parte le estaba mostrando recursos y por otra parte le estaba mostrando las obligaciones, ¿ya? O los pasivos. Recuerden que si se considera el capital como un préstamo, ¿ya? Significa que son pasivos, son obligaciones a pagar, ¿ya? Cuando hablemos de pasivos, obligaciones a pagar. Cuando hablemos de activos, vienen recursos y derechos que tenemos. Por lo tanto, ojo con eso, digamos, porque aquí esto se lleva a una simple ecuación para poder empezar a entender lo de la empresa, porque la empresa no tiene nada. Como vimos en el ejemplo, dijimos que antes de hacer algún aporte, la empresa ya tiene 0 recursos, tiene 0 derechos, de nada, ¿ya? Pero tampoco tiene ni obligaciones ni deudas con los dueños. Así de simple. Pero hacemos un aporte, entonces, naturalmente que ahí tenemos recursos y tenemos obligaciones. Desde el punto de vista empresa. Recuerden que la contabilidad se lleva para las empresas. Bien. Se pide registrar las variaciones de aumentos o disminuciones en la ecuación del inventario. ¿Ya? Entonces, una ecuación, ¿ya? Por una parte vamos a tener recursos y por otra parte vamos a tener obligaciones. Ahí se las estoy mostrando, digamos, me estoy adelantando un poquito, pero quiero que vayan entendiendo, adelantando un poco el camino de en qué consiste la contabilidad, ¿ya? Para que vayamos teniendo una idea más clara de lo que es contabilidad, ¿ya? Entonces, la igualdad de la sumatoria de ambos lados de la ecuación nunca dejará de ser igual. Es decir, si ustedes entendieron que una empresa tiene 0 cuando se crea, cuando comenzamos a funcionar, ¿ya? Empezamos a tener recursos y por otra parte tenemos obligaciones. Por ejemplo, se crea una empresa de transportes, ¿ya? O de transporte, se llama, denominada BioBio, ¿ya? Con 2 millones de dinero en efectivo. Cuando hablamos de dinero en efectivo, ¿ya? Nosotros vamos a usar una cuenta, cuando esto viene de la historia, por si acaso, si ustedes piensan en una empresa cualquiera, ¿ya? Pensemos así, del siglo XX, digamos, ¿dónde guardaban el dinero en las empresas? ¿Han visto las películas? ¿Ya? Si una empresa tenía plata, ¿dónde la guardaba dentro de la empresa? No pensando en el banco, digamos, pensando que la empresa tenía dinero. ¿Dónde lo guardarían ustedes? Una caja fuerte. En una caja fuerte, ¿verdad?
Ok, entonces ahí venían, abrían la caja fuerte, la empotraban en un muro que se llama, la llenaban de concreto, le daban una clave y metían su platita, una caja. ¿Ya? De ahí viene entonces el concepto que hasta el día de hoy conservamos, que el dinero que tiene la empresa lo guarda en una caja. Lo guarda en el escritorio de la secretaria, lo guarda en una caja fuerte, chiquitita, digamos con una clave, lo puede guardar el gerente, etc. Pero el dinero en efectivo en el fondo lo guardan en una caja. Por eso, cuando hablen de caja, la plata que tiene la empresa. ¿Y por qué? Porque la tiene en una caja. ¿Dónde? No sé, pues puede estar en una caja con llave allá y la tiene en el escritorio, en distintas partes. Una cajita, seguridad. ¿Se entiende? Ok. Por lo tanto, los 2 millones que tienen ahí en recursos, recuerden que dijimos que eran activos, son 2 millones de pesos. ¿Ya? Y tienen un pasivo y voy a separar en pasivo y patrimonio. En el sentido de, quiero identificar por una parte, ¿ya? Porque a través del tiempo se va transformando en patrimonio, pero en un principio este patrimonio se llama una cuenta que se llama capital. ¿Ya? Cuando hablo de cuentas, quiero identificar simplemente el nombre de un recurso. Si aporto dinero que está en la empresa, lo voy a llamar caja. ¿Ya? ¿Y a quién se lo debo? Al dueño, que me hizo un aporte de capital. De acuerdo, genial. Entonces, tengo 2 millones en dinero, ¿ya? Y debo 2 millones, ¿a quién? Al dueño. ¿Dónde está la representación de la deuda con el dueño? En el capital. ¿Ya? Caja, capital. ¿De acuerdo? Pero ya como empresa, a lo mejor no quiero tener la plata en la empresa. Es muy riesgoso, sobre todo con los asaltos de hoy en día. Entonces, y los asaltos han existido siempre. Abro una cuenta corriente. ¿Alguien sabe lo que es una cuenta corriente? Por favor, ¿me comenta? Ustedes han escuchado que la gente viene, va al banco, abre una cuenta corriente, etcétera, le dan un talonario de cheque, ¿ya? Y con ese talonario de cheque puede emitir cheques, se los pasa, les coloca el nombre de alguien, digamos, quiero comprar una moto, ya, oye, te tiro unos cuantos cheques, ¿a cuántos plazos me lo da? A 90 días, ya, 30, 60, 90. Te doy unos cheques y esa persona va con esos cheques y los cobra en el banco, ¿ya? Pero ¿contra qué le giro yo? Contra la plata que yo deposito en el banco. Entonces, yo voy al banco y le digo, mire, quiero abrir una cuenta corriente. Ah, sí. ¿Con cuánta plata quiere abrir su cuenta corriente? Mira, en este caso tengo 1,5 millones para depositar en el banco. Genial, señor. Le abrimos entonces su cuenta corriente. Nos firma un contrato, ya, como cuenta correntista, donde usted tiene determinadas obligaciones, etc. Y naturalmente el banco le va a dar todas las facilidades para que usted pueda hacer sus negocios. Muy bien, pues le vamos a pasar una tarjeta, fíjese, le pasamos una chequera, una tarjeta, ¿ya?, de crédito, digamos, para que usted funcione, puede ser en pesos, en dólares, etc. Pero si usted la usa, naturalmente empieza a adquirir deudas con el banco, ¿de acuerdo? Y ahí uno se va interiorizando de cuál es el funcionamiento, las tasas de interés que me van a cobrar, porque que el banco me pase una tarjeta de crédito significa igual que me está facilitando dinero para pagar algunas cuentas y después naturalmente me va a cobrar los correspondientes intereses, ¿ya? Así que, y seguramente por manejar la tarjeta también me va a cobrar una comisión, ¿ya? Hay tarjetas que te cobran 15 lucas mensuales por el uso, 14 lucas, no sé, 7 lucas. A otras dirán, oye, no te cobramos la mantención, pero sí te cobramos los intereses. Bueno, ahí tienen que entrar a ver. Pero cuando uno va al banco y deposita abre una cuenta corriente, ¿ya? Es para poder funcionar como empresa. Donde tú vayas a comprar, te van a decir, bueno, ¿y cómo va a pagar usted? ¿Ya? Vengo a comprar mercadería, 10 millones en mercadería. Usted no lleva los 10 millones en el bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces le dice, te pago con cheque al día. Es decir, te paso el cheque ahora, tú partes al banco y lo cobras. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y hay empresas certificadoras, naturalmente, de cheque, donde uno puede llamar y decir, oye, mira, me están pasando este cheque, ¿es un cheque válido? Sí. Y este es el carnet de la persona, ¿ya tiene alguna situación de protesto? No, no tiene ninguna. Entonces ya, ok, listo, yo pago ese servicio. Para no ser estafado, porque un cheque puede ser adulterado, puede ser impreso en cualquier imprenta, digamos, y me están engañando. ¿De acuerdo? Entonces,
me interesa, o los comerciantes, digamos, siempre van operando con personas y tienen que pagar un servicio, naturalmente el certificador de cheques para evitar algún tipo de estafa. ¿Ya? Si me pasan un cheque, imagínense que no tiene fondo, que es un estafador, que un cheque no es válido tampoco, perdí la mercadería. Porque la mercadería se la llevaron, yo me quedé con el cheque y lo voy a cobrar, y me dicen, oye, pero este cheque es falso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero los comerciantes necesitan cheques. Me fui al caso negativo. Ahora, positivamente, me conviene tener cheques porque si no, tengo que andar con 10 millones de pesos, se los tengo que pasar ahí mismo en la maleta con el riesgo de que me roben. ¿De acuerdo? Los comerciantes no funcionan así. Funcionan normalmente con documentos mercantiles, o letras, o pagarés, o cheques, o valevistas, ¿ya? U otra serie de documentos mercantiles que en algún minuto podemos entrar a ver, digamos, en ese proceso, digamos, porque son los documentos mercantiles, en el fondo sirven para, o documentos valorados, digamos, son documentos que sirven para realizar distintos tipos de transacciones y operaciones, así como existen las guías, las facturas, las boletas, ¿ya? Los contratos y una serie de otros documentos que les permiten a las organizaciones realizar distintos tipos de operaciones. También, en el caso de los cheques, tener una cuenta corriente es muy bien mirado por el mercado. El que tiene una cuenta corriente significa que el banco lo investigó, ¿ya? Y que es una persona fiable y por lo tanto susceptible de que le entreguen una cuenta corriente. No tiene DICOM, etcétera, una persona que tiene un historial relativamente limpio. ¿De acuerdo? Entonces me abren la cuenta corriente. ¿Qué significa? Que si yo tenía 2 millones en caja, cuando voy al banco y deposito 1,5 millones para abrir una cuenta corriente, esa plata sigue estando a nombre de la empresa, porque la cuenta corriente va a ir a nombre de la empresa Transport, acá. Y por lo tanto sigue siendo plata de la empresa. Lo único que ahora la plata, tengo 500 lucas nomás que dejé en mi caja fuerte, como dijo su compañera, y 1,5 millones que ahora lo tengo resguardadito en el banco. ¿Ya? Y si lo quiero sacar, tengo que girar un cheque. ¿De acuerdo? Y si no giro el cheque, lo que puedo hacer también es una transferencia de dinero, en el cual con una aplicación en el celular, en el computador, etcétera, yo me puedo meter a mi banco, me meto a mis claves, me pido una serie de requisitos, y yo digo ya, ok, voy a hacer una transferencia, entonces estoy haciendo una compra, y voy a hacer una transferencia a tal empresa, ya veo la cuenta corriente que tiene, etcétera, y le transfiero electrónicamente parte de los fondos que tengo yo en mi cuenta corriente. Es decir, a lo mejor si hago una compra, aquí podría transferir 500 lucas desde el banco. No toqué la plata que tengo en la empresa, simplemente saqué la plata que tenía en el banco. ¿Cuánto tenía en el banco? 1,5 millones. Si saco 500 lucas, me va a quedar 1 millón. Y las otras 500 lucas las va a recibir la persona que le hago la transferencia o a la que le pasé el cheque. ¿Para qué? Para que lo vaya a cobrar al banco y se lo convierta en dinero. ¿Ya? Así funciona el tema. Entonces, el capital siguen siendo 2 millones, en este caso, porque no he movido el capital. Simplemente moví el dinero que tenía, pero sigue siendo mío y por lo tanto sigue siendo un activo. Yo sigo contando con exactamente los mismos 2 millones para gastarlos. ¿De acuerdo? Solo que ahora, como les decía, una parte está en caja y otra parte está en banco. ¿Dudas? Si ustedes fueran el dueño de esta empresa, ¿entienden? Ya no se miren como personas naturales, sino tienen una empresa ahora. Y por lo tanto, todo lo que haga la empresa es materia de ella. Mis deudas personales, mi cuenta del teléfono, mi cuenta de la casa, del gas, de la luz, del celular, etcétera, que están a mi nombre, siguen siendo míos. Con la empresa no tiene nada que ver con mis temas personales. Si yo voy a comprar mercadería para abastecer la casa, es un tema de la casa, no tiene nada que ver con la empresa. ¿De acuerdo? Los negocios de la empresa son de la empresa. Y eso no se debe mezclar. Y cuando lo mezclan, la verdad es que es bastante complicado. ¿Ya?
desde el punto de vista que pierden el control de sus gastos personales y de los de la empresa. Y después cuando los quieren separar, la verdad es que es bastante complejo. ¿Ya? Ya, jóvenes, dudas. Quiero saber si van entendiendo. Vamos bien hasta ahí. ¿Se entiende? Ya, ok. Vemos la tercera. Sí. ¿Ya? Si alguien tiene una duda, por favor, pregunte de inmediato. ¿Ya? Estamos a pocos minutos. Vamos a la siguiente operación. La empresa BioBio solicita un préstamo. La empresa, disculpen, aquí tengo que modificar porque la empresa en el fondo le cambié el nombre a la empresa, Transport. ¿Ya? Solicita un préstamo al banco por 7 millones de pesos. Es decir, yo ahora le quiero pedir al plata, como tenía muy poquita plata, siento yo, quiero pedirle un préstamo al banco. ¿Ya? Y el banco me hace el préstamo. Fíjate, un banco me prestó plata. ¿Dónde me la deposita? Normalmente el banco no me la va a pasar a mí, me la deposita directamente en mi cuenta corriente. Entonces, si yo le pido 7 millones, automáticamente el dinero que tiene la empresa aumentó en 7 millones más. Porque me pasaron plata, entonces yo sumo plata. ¿Ya? Pero fíjate que ahora me aparece un pasivo por 7 millones de pesos más los 2 millones de pesos que le debo al dueño. Es decir, le debo 7 millones de pesos al banco, ¿ya? Y si ustedes suman esta igualdad, me da 9 millones. Si sumo 7 millones más 2 millones, me sigue dando la misma igualdad. Por eso se llama, esta es una ecuación donde todo lo que la empresa tiene, los activos, es igual a todo lo que la empresa debe, los pasivos, con terceros y con el dueño. ¿Dudas? Este pasivo le coloco el nombre que tiene que tener, préstamo bancario. ¿Por qué? Porque pedí un préstamo bancario. La contabilidad no se complica mucho con sutileza, digamos, de andar inventando nombres que no tienen ninguna relación con lo que están haciendo. Siempre tiene una relación. ¿De acuerdo? Si pide un préstamo bancario, se llama préstamo bancario. Así de simple. ¿Dónde llegó la plata? Al banco. Ahora, si la retiré en efectivo y la quiero meter en caja, voy al banco, retiro los 8 millones y medio y los traigo a la caja fuerte y el banco me queda en cero. Así de simple. ¿Ya? Y por otra parte, el pasivo ni se movería porque el préstamo bancario sigue estando donde tiene que estar, en una deuda. Veamos, compramos muebles. Compremos muebles y útiles, porque para funcionar yo necesito escritorio, necesito computador, etcétera, alguna cosa para funcionar como empresa. Entonces vengo y compro. ¿Ya? ¿Qué compré? Muebles y útiles que cancelé con un cheque. ¿Ya? Como no quería llevarle al mueblista las 500 lucas, porque tenía solamente 500 lucas en la caja de la empresa, dijo, dejemos esas 500 luquitas ahí, le pago al señor con un cheque. Para eso abrí mi cuenta corriente, para poder pagar con cheque y no andar con la plata en el bolsillo. ¿Ya? 500 lucas en realidad me pueden asaltar, etc. Entonces, ok. ¿Pero qué compré? Ustedes aquí piensen, ustedes, ¿qué compró? Compré muebles y útiles. Otro activo. ¿Por qué? Porque dijimos que los activos son bienes. Les expliqué lo que eran los bienes. Recursos y derechos. En este caso estoy comprando un bien. Un bien es un mueble. ¿Ya? En este caso, muebles y útiles que necesito. ¿Por cuánto? 500.000 pesos. Oye, ¿y de dónde sacaste la plata? ¿De dónde creen ustedes que la saqué? Del banco. En el banco tenía 8 millones y medio, pero ya no tengo 8 millones y medio. Voy a tener solamente 8 millones. ¿Por qué? Porque el señor mueblista fue y me cobró el cheque y en el banco me dejó 8 millones. ¿Estamos claros? En el préstamo bancario sigo debiendo la plata al banco, ni siquiera he ido al banco, ni siquiera le he mencionado que le tengo que pagar esa plata. Ellos me la van a cobrar en cómodas cuotas mensuales. Seguramente en 30 días más me van a estar cobrando la primera cuota. Me van a pasar algún talonario de pago, etcétera, para efecto de que yo vaya pagando mis cuotas, digamos, o le hago simplemente transferencias de pago. ¿De acuerdo? Y el capital sigue estando la deuda con el capital porque nunca más lo vuelvo a mover, salvo que tenga que hacer alguna operación de capital donde incremento el capital, digamos, porque yo de mi bolsillo
veo que a la empresa le falta un poco de plata, entonces le voy a meter más plata. ¿De acuerdo? O traigo un socio, digamos o un inversionista que me aporte más plata, digamos, para poder funcionar. Compré mercaderías ahora, fíjense. Si compro mercadería por valor de 1 millón de pesos, ¿ya? En Falabella, que es un proveedor de mercadería, y las voy a cancelar a 30 días. Hasta aquí les dejo la clase, ¿ya? Porque hemos terminado. Cuando digo a 30 días significa que yo traigo mercaderías, pero ahora me quedo con una deuda, porque se las voy a pagar en un tiempo más. ¿Ya? Compré mercadería, me aumentó la mercadería, sí, pero no le he pagado con plata, por lo tanto el banco sigue estando ahí. En 30 días más me van a ir a cobrar el cheque en el banco y me van a rebajar el banco. ¿Ya? Por decir algo. Pero hasta aquí llego. Después, jóvenes, dejo de compartir. ¿Ya? Y dudas, inquietudes. ¿Quiere que digamos inquietudes o, o se siente? No, simplemente, mira, hasta el minuto lo que quiero es que vayan pensando, ¿ya? Cómo se van realizando las transacciones. Entonces, lo único que tienen que pensar ahora es una empresa de una entidad jurídica distinta al dueño. Si la empresa tiene algo, es porque lo debe. ¿A quién? A terceras personas ajenas. ¿Qué puede tener la empresa en bienes? Puede tener dinero, una cuenta corriente en el banco, mercaderías, muebles útiles, equipos computacionales, bienes raíces. Un bien raíz es una edificación, un inmueble, etc. Inmueble porque no se puede mover, por eso le llaman inmuebles, digamos, edificios, ¿ya? Una bodega, terrenos, vehículos, camiones, motos, ¿qué más? Más o menos esos son los bienes que puede tener una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que tiene que ver la contabilidad, como llevar el registro de todo lo que se tiene dentro de la empresa, ¿correcto? Inventario, todo lo que tengo, todo lo que debo. Entonces voy llevando un inventario en ese sentido, ¿ya? Un recuento, ¿ya? Y como toda la contabilidad se traduce en pesos, porque todo se traduce en pesos, ¿ya? Como es la moneda nacional, digamos que se lleva la contabilidad aquí en Chile, salvo que se le dé una autorización a una multinacional para que lleve su contabilidad en dólares, pero en general la contabilidad en Chile se lleva en pesos. Por lo tanto, un vehículo se traduce en pesos, mercadería se traduce en pesos, la plata que tengo en el banco en pesos, la deuda que me tiene de un cliente en pesos porque tengo que saber cuánto me debe. Lo mismo los pasivos, siempre en pesos. Lo que debo en capital, lo que le debo a un proveedor, lo que le debo al banco, en pesos. ¿De acuerdo? Así de simple. Muy bien, gracias. Bien, jóvenes, les voy a dejar algunos apuntes para que les vayan leyendo y complementando y la próxima clase me hagan dudas. Les voy a intentar subir alguna tareita o algún cuestionario para que ustedes puedan ir revisando ya y realizándolos de aquí a la próxima clase, porque un 20% de la nota les dije que va a constar de las tareas que ustedes me vayan entregando. Así que les voy a subir ahora una tarea, por favor revísenla como a las 3 de la tarde, porque la van a tener subida arriba, digamos, para que la puedan desarrollar. Profe, y el cuestionario que ya está en un virtual que se supone que va a habilitarse el jueves, ¿cierto? Sí, ¿ya lo respondieron o no? Es que dice que va a habilitarse el jueves. Ah, ya, no, lo voy a adelantar. ¿Ya? Es que si les di esa fecha, digamos, tentativamente, era para ver que fueran leyendo y que me fueran haciendo algunas consultas para que vayan entendiendo lo que es la contabilidad. ¿Ya? Pero ningún problema. Déjame ver el cuestionario de inmediato y... bueno, ahí lo reviso una vez que termina la clase. Dejo, Ok, gracias. dejo de grabar.